En Libros en la Cabeza hoy nos damos un gusto, Libros por la Cabeza, nos damos un gusto entrevistar a Malvina Silva. Hola Malvina, gracias por darnos un Hola, ¿qué tal? ratito. Sobre Gracias a su vos. libro, sobre su libro Juventudes y Producción Cultural en los Márgenes, tiene un montón de títulos. Para los pibes villeros 100% cumbieros y trayectorias y experiencia de jóvenes cumbieros, ¿no? Hay una cosa de juego entre lo popular y medio lo marginal. Malvina es socióloga, doctora en ciencias sociales, es investigadora en el CONICET, es docente en la UBA, pero me parece que está más radicada en el IDAES en la USAM. Y es Así es. actualmente presidenta de la Asociación Internacional de Estudios, en la rama latinoamericana de la Asociación Internacional de Estudios de Música Popular. Todo eso es Malvina y nos da un rato Todo eso. para que charlemos. Hay una cosa que me gusta de los congresos de música popular en los que he participado este año, no creo, no puedo ir, digamos, pero me gusta es el rescate de casos marginados de la preocupación académica, ¿no? He visto, no sé, ponencias sobre narcocorridos queer, es decir, márgenes de márgenes, y el caso de la cumbia villera, no hay ninguna duda, pero en tu libro hay un esfuerzo interesante por reconstruir eso que fue el primer paso de baile que aprendí en mi adolescencia era la cumbia míticamente colombiana. ¿Cómo llegamos de esa cumbia colombiana, pero que me parece que mucha estaba hecha ya por argentinos, a la cumbia villera? A ver, bueno, reitero el agradecimiento por la convocatoria, por la invitación a pensar. Yo te diría que para responder eso, primero hay que pensar un poco digo, a mí algo que me llamó la atención desde el principio de mi investigación en la tesis doctoral, cuando trabajé sobre el consumo de cumbia y no sobre la producción, es que para mis nativos, digamos, no había una diferencia entre la cumbia villera y la cumbia tradicional o romántica. Para ellos era cumbia, todo era cumbia. Entonces, como que esa distinción entre lo colombiano y lo villero, si bien efectivamente son subgéneros distintos, es una distinción más académica, te diría yo, que propia de quienes consumen este Y tipo con de un música. cierto componente estigmatizador entonces. Obviamente, obviamente es un componente estigmatizador que fue a su vez aprovechado por el mercado, porque el mercado hizo un gran negocio, digamos, con la cumbia villera. Pablo Lescano dice en una nota que yo retomo en el libro, en Encuentro en el Estudio con Lalo Mir, que él se crió escuchando cumbia colombiana, que él con sus tíos, durante los fines de semana, cuando trabajaban de albañiles durante la semana y durante el fin de semana descansaban, escuchaba cumbia colombiana. Y él dice, si yo escuchaba esa música y me hago músico, ¿qué género voy a hacer que no sea la cumbia? Lo que pasa que después lo que le agrega de interesante la cumbia villera, o sea, digo, los pibes y las pibas del barrio, los adultos y las adultas se criaron escuchando un mix de cumbias colombianas, románticas, santafesina, peruana, digamos, ¿no? Hay como la guaracha santiagueña, hay como un montón de matices Más allá de de la moda en subgéneros ahí su adentro. momento de la cumbia colombiana cuando yo era pibe. Tuvo una vida Exactamente. así como, no sé, como el chamamé, es música bailable todavía, digamos. El chamamé tropical, de hecho, influye mucho en la cumbia romántica tradicional argentina, por decirlo de alguna manera. Entonces, ese mix siempre existió en las configuraciones, digamos, subjetivas que se fueron haciendo de la música, las y los jóvenes que la consumían, pero que también la producían, que también la empezaron a hacer, como es el caso del Escano, como es el caso de los Pibes Chorros, como es el caso de la Repandilla, que son las bandas que yo trabajo en el libro, pero también muchas otras que pueden ser nombradas. Entonces, ahí hay una mixtura interesante que, digamos, el componente de la cumbia villera distintivo es básicamente, por un lado, la ruptura de los tópicos tradicionales del género, del amor romántico, el delito, la apología de las drogas
y un poco una mirada sobre la mujer, digamos, que la pone como en un rol de objeto, digamos, ¿no? Que esa sería como la Como diferencia. hay un componente de reivindicación de lo social o de testimonio social con componentes conservadores, como que Totalmente. no hay En ningún términos de género es muy movimiento. conservadora. Nosotras después escribimos con Carolina Espataro un artículo sobre justamente de qué manera las mujeres se apropiaban de esas canciones conservadoras para pensar en su propio placer. Pero el género en sí mismo es una especie de voz masculina que narra a la mujer como objeto. O sea que en ese sentido, la cumbia villera, cuando se la censura respecto de la apología de las drogas, termina siendo reducido, eso yo también lo dije en varios lugares que escribí, termina siendo reducida a su parte más conservadora, a su parte más reaccionaria, que es a la vertiente que habla mal de las mujeres y que se vuelve machista y por momentos misógina. Y con eso, esos rasgos converge junto con el regatón, con el que hay relaciones, Claro, a esa complejidad que hoy se llama música urbana, ¿no? Donde como que la cumbia villera no está en el centro de la escena, sigue no. viva, pero no está en el centro de las preocupaciones, y se mete en ese mundo de la música urbana, donde yo veo muchos componentes y protagonistas de lo que sería una cumbia villera ahí interactuando con reggaetón, con freestyle, con trap. ¿Cómo ves ese momento Mira, justamente este ahora momento estoy escribiendo un actual? Ese? artículo, sí, estoy escribiendo un artículo sobre Elegante, que es una figura que justamente de alguna manera condensa, es una figura interesante que condensa buena parte de esas alianzas, digamos. Mm. Por un lado, él dice que la cumbia 420, que es la cumbia que él hace, es una alianza entre la cumbia, el reggaetón y la marihuana, porque tomaba marihuana para hacer que el ritmo del reggaetón tenga un compás menos, sea un poco más lento, dice él. Entonces, Elegante es un ejemplo de esa relación. Yo creo que la característica principal de la cumbia villera es que siempre estuvo, en términos de mercado, siempre fueron productoras chicas las que digamos, las que la produjeron, o sea, nunca fue el mainstream. Elegante es un poco, más allá de que ahora Spotify, YouTube y todas las plataformas, obviamente ellos tienen regalías por esas reproducciones. Elegante estaría ahí en el límite, digamos, del mainstream. Y después están los traperos, digamos, y las traperas consagrados, que en cierta forma, digamos, tienen otra relación, digo, yo qué sé, son las caras visibles de las marcas mainstream mundiales, ¿no? Lo de marcas globales, como Samsung, por ejemplo. Eso Sí. nunca le hubiera pasado a un cumbiero. O sea, un cumbiero nunca fue la cara de una gran marca. Muy Con lo cual, interesante, pero es muy sí es verdad que interesante. estos traperos, Ah, perdón. Sí, 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 dale. perdón, sí es verdad que estos traperos invitan a muchos referentes de la cumbia villera, sobre todo a Pablo Lescano, pero por ejemplo, Elegante lo invitó al Fideo, que era el cantante y líder de Supermercados, una banda emblemática de cumbia villera, lo invitan a participar y a hacer colaboraciones para difundir también su música. Con lo cual hay una alianza de solidaridades también, más allá de que obviamente siempre lo que rige la lógica es la mercantil, digamos, ¿no? Sí. Lo que rige Igual las me parece, invitaciones, la lo que vos mercantil. describís, me parece interesante rescatar lateralmente, no sé, para meternos porque quiero volver al libro. Que no hay que confundir masividad platformica con masividad de compañía disquera. Totalmente, Eso está puesto en cuestión ahora. Hay grandes masividades que, como mucho, las disqueras se ven obligadas a comprar un fenómeno ya exitoso que les sale mucho más caro. Porque uno de los grandes negocios de la disquera fue encontrar desconocidos y la ganancia que tenían hasta que el famoso empezaba a cobrar de veras. Ahí hay un tema totalmente. interesante en esa Sí, es frontera. muy interesante, pero eso, claro, es como una investigación en sí misma que habría que hacer Eh, sobre la relación de la industria con las plataformas. Volviendo al libro, que el libro, Sí, bueno, tipos de libros que hay, ¿no? Hay libros que son tesis convertidas en libros, hay libros que son libros construidos como tales, hay libros que son compilaciones de artículos, y hay libros que podría citar una larga lista de libros interesantes, que son como informes de investigación,
convertidos en libros, digamos. El tuyo estaría del lado, es como un informe de investigación tu libro. No, yo lo leí así, a lo mejor vos pensás otra cosa, pero lo metodológico está muy presente ahí. Y lo Ujú. metodológico, que hay algo que yo creo que se está discutiendo y se debería discutir más, por los problemas con los que nos enfrentamos, los que estudiamos este fenómeno. En este sentido, yo considero que tenemos un campo medianamente en común, más allá de los puntos de vista, de lo que estudiamos, que es, me encanta la entrevista en profundidad, pero ¿cómo cuestiona la entrevista en profundidad? ¿Cómo se articula? Eso que se llama medio metafóricamente triangulación, la entrevista en profundidad, que se mete en lo individual del entrevistado Ujú. inevitablemente, con lo individual como tendencia cultural. Viste que hace poco yo compartí una nota que decía que Tini hace lo mismo que Taylor Swift y que Shakira, poner en juego sus posiciones individuales. Bueno, esas posiciones individuales ya son tendencia, es un estilo que seguramente vos sabés, bueno, todos saben que tiene una Sí, larga claro. trayectoria, ¿viste? A veces no tan explícita. Entonces, ahí se sigue, o sea, un nuevo caso de lo individual apareció, un nuevo caso de lo individual, y me parece que una cosa que nos está pasando es que no podemos entender la tendencia, el proceso, nos cuesta. Entonces, ¿cómo es la experiencia investigadora de hacer entrevistas individuales? Por supuesto, estudiaste contexto y todas esas cosas que los sociólogos saben hacer bien, con articularlo con la tendencia del fenómeno. ¿Se entiende? Es una pregunta más de Sí. tipo personal científico, digamos. ¿Cómo lo ves? Es complejo, fue complejo también porque siempre estábamos rozando, digamos, con el equipo de investigación UBASIT con el que yo hice las entrevistas, no solo a estos músicos, sino a tantos otros de otros géneros también para comparar, el argumento de la meritocracia, ¿no? Como si de repente esas trayectorias individuales fueran puramente efecto de la voluntad y del esfuerzo. Entonces quiere decir que los que no llegan no se esfuerzan tanto. En efecto, hay trayectorias como las de Pablo Lescano que se destacan por las de, como, digamos, por sobre el resto, que tienen, digamos, un componente individual muy fuerte, pero que a mí siempre me interesó investigar y trabajar sobre la tensión entre la agencia y la estructura, ¿no? O Ajá. sea, sociológicamente, esa es una pregunta que para mí, a mí me desvela, digamos, me interpela permanentemente. Creo que tiene que ver también con una cuestión biográfica de cómo yo misma construí mi llegada a la viniendo de los sectores populares. Entonces, en cierta medida, cuando entrevistaba a estos músicos, yo trataba de entender que ellos también respondían a partir justamente de un mensaje que los tenía que hacer ver como distintivos y distinguidos en términos individuales y no tanto en términos sociales, digamos, más globales, no más colectivos. Son pocos los que reconocen por ahí en la argumentación que dan el hecho de ser parte de una política pública, digamos, ¿no? Del hecho de que haber llegado tiene que ver por ahí con los lazos institucionales y colectivos. Elegante, por ejemplo, es uno de los que habla de que de esto, de grabé el abecedario porque me interesa que los pibes escuchen y tengan como una mirada más Es como, cercana, ¿no? es Una como el que más relación, insiste en la marginalidad como posición. sí, totalmente. Entonces, para este, mí, lo que yo propongo ahí en ese caso, y me parece interesante, es proponer un diálogo más fluido entre la educación y la cultura de masas, porque si no, pareciera ser que son campos escindidos y son campos que dialogan mucho y que son necesarios para acercarnos digamos, a estos mismos pibes de barrios populares que posiblemente sean los músicos del mañana, ¿no? Por decirlo de Sí, alguna manera. ahora hay un problema extra, muy interesante como lo planteas y creo que todo eso lo tenemos en la sopa en la que trabajamos, digamos, ¿no? Todos esos elementos, tratamos de agregar un poco, sacar un poco. Hay una cosa que a mí me está llamando la atención, me parece que, acuerdo, bueno, además vos sos la que sabe que la cumbia villera siempre reivindica su componente marginal, o por lo menos no se preocupa especialmente por la integración.
Sin embargo, en esto que se llama música urbana, que insisto, le pongo Sí. muchos paréntesis, pero creo que, bueno, en el trap se ve, porque hay mucho pop también ahora en la música urbana, pero bueno, en el trap se ve ese juego con lo marginal todo el tiempo, y están atravesados por un Star System, pero en el sentido así, por la famosidad, por decir así, ¿no? Si sos Ujú. músico de trap, no sé, te consulto sobre la cumbia villera, que vos seguro lo seguís. Elegante puede ser un caso, si lo metemos en ese mundo, digamos. Pero ser músico o música, ¿no? O cantante, cantor o cantante, te habilita a las cosas que te habilita ser una figura de la tele, un panelista, o ser alguien de la farándula, o ser un deportista importante, digamos, ¿no? Entonces hay cruces entre famosos y músicos y deportistas y cantantes y todo eso, digamos, ¿no? Eso que viene de Hollywood, en realidad, del primer Hollywood, te diría, ¿no? De la década del 20, del 30, ¿no? Eh, Eso está pasando, la cumbia villera está metida en eso, es un proceso de metabolización del sistema sobre fenómenos marginales. ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que en el caso de la cumbia villera siempre fue marginal y siempre reivindicó ese lugar marginal porque siempre fue discriminada. Digamos, por ejemplo, entre las características que hacen que sea, digamos, los datos que nos permiten afirmar la marginalidad de la cumbia villera es que no hay crítica cultural sobre la música, no hay crítica musical, hay No, hay crítica más bien sociológica sobre exclusión, la sí. más bien exclusión, pero no hay, nadie habla digo, yo en las entrevistas que leí, solamente la de Billboard y la de Julio Leiva en Caja Negra, le preguntan a Elegante cómo se construye el ritmo en el RKT y en la cumbia 420. Después todos los demás hablan sobre el contexto. Entonces, es una cumbia, una música marginal porque la marginan también, digamos, ¿no? Ahí volviendo a la teoría del etiquetamiento. Sí. Después yo creo que hay algunas excepciones en ese campo, que son las que más conocemos, que son la de Pablo Lescano, por empezar, que es el más conocido de los músicos. La mayoría de los conocidos son varones que han trascendido, que han tocado con otros géneros, que son reconocidos en la calle, que tienen este componente del famoso, del Star System, siempre con un pie en el barrio, porque no lo sacan nunca al pie del barrio, digamos, ¿no? Siempre con esa característica. Después está Karina, la princesita, que ha trascendido también y que ha hecho Es un buen caso el colaboraciones en de un montón de Karina, discos. un buen caso. Es un buen caso, Sí. totalmente. Y que ha podido, digamos, llegar al mainstream también de la TV. Y después hay otros dos casos, uno es el polaco, que es la expareja de Karina, que también trascendió cuando estuvo en MasterChef y en otros programas, incluso participando en ficciones. Y otro que está siendo reivindicado hace bastante tiempo es Néstor en Bloque, que tenía una banda de cumbia villera al principio que se llamaba La Base, haciendo alusión a la pasta base, digamos, que después se reconvirtió en un músico romántico. Yo trabajé sobre esa reconversión de los villeros a románticos, y que ahora, por ejemplo, en muchos streaming, hay un canal de streaming de músicos de cumbia que está yendo, el otro día fue a Blender, por ejemplo, y bueno, es como una especie de referente digo, Una calle no se para, que es su canción más famosa, es como una especie de referente. Entonces, también ellos están empezando a coquetear un poco más, pero sacándolos a ellos, te diría que son muy pocas las excepciones, son muy pocos los nombres que pueden nombrarse dentro del Star System, a diferencia del trap, en donde la gran mayoría son Star System, incluido Elegante, digamos, ¿no? Que también con un pie en el barrio, para usar esa metáfora, también Sí, con un pie en pero el ya, barrio, coquetea mucho con la fama y con la televisión y con las redes y el streaming. sí, bueno, ya en el mundo del trap hay figuras que vienen validadas desde los sectores más elitistas y progresistas de la Claro, cultura, ¿no? Como Trueno, Milo vos, J, son gente que toca la temática que hay que que hay que tocar, claro, digamos. obvio. Con lo cual ahí hay Sí, un sí. corrimiento muy interesante. ¿Cómo sintetizaría las relaciones entre estos fenómenos culturales en los márgenes? Si es posible sintetizar o hay que ir viendo cómo
cómo se van desarrollando entre las diversas mediatizaciones y los circuitos, ¿viste? Los diversos circuitos, ¿viste? Porque todos hablamos de mediatización y cada vez se hace más evidente que no hay circuitos musicales sin puesta en vivo, sin performance en vivo, cara a cara, en un superestadio, pero en un centro cultural, en una plaza, lo que sea. ¿Qué lugar ocupa la mediatización? Mira, yo creo que en el caso de la cumbia, para mí una cosa que pasó, sobre todo con la pandemia, que nos hizo, no porque pasó a partir de la pandemia, sino porque permitió visibilizarlo, es que la cumbia es una música, y no hablo específicamente de la cumbia villera, sino ya de la cumbia en general, como género que incluye todas las variantes. Es una música que nunca dejó de estar presente en la vida cotidiana de los sectores populares y en los bailes de los barrios. O sea, de hecho, muchas de las canciones que se hicieron famosas de la cumbia villera post pandemia fueron sobre las fiestas clandestinas. Las fiestas y la puesta en escena de la performance en vivo nunca dejó de estar presente en los barrios populares. Siempre Yo es tengo, a lo necesaria porque mejor, aparte esos músicos viven de eso, viven de tocar en de vivo, tocar en muchos de vivo. ellos. Muy interesante esto. Ahora, yo, que no estoy metido, viste que los géneros, para conocerlos, vos te tenés que meter. Es muy difícil estudiar géneros desde afuera. Las plataformas nos permiten, yo estoy viendo la sesión de Bizarrap y Sí, bueno, es excelente. eso, lo ves en YouTube, pero los fenómenos, para mí que sí, no estoy metido en el mundo de la cumbia villera, para mí fue un fenómeno televisivo, de esos programas del sábado, de lo tropical, de la bailanta. ¿Es un prejuicio o ahí estaban? Un poco y un poco, te diría. Yo creo que el programa efectivamente colaboró en la difusión del género, construyó una cadena de sentidos interesante respecto de las fanáticas, sobre todo mujeres que iban a la puerta de Pasión de Sábado, el programa al que nos estamos Pasión Sábado. refiriendo, Sí. digamos que es el que sigue estando en vivo y ahora está de Pasión de Domingo también, y que fue el único programa que le dio voz y espacio a los cantantes de cumbia por fuera de honrosas excepciones, digamos, donde fueron invitados siempre los músicos del mainstream, a Pasión de Sábado van todos y todas, las mujeres son muchas menos, pero van. Entonces, yo digamos, Me gusta que te pierdas, eh, que a mí me pasa todo el tiempo. todo el tiempo, me pierdo todo el tiempo. No, te decía respecto del programa. Después, para mí, hay un fenómeno que tiene que ver con que da cuenta la etnografía, digamos, ¿no? Y el patear la calle, y es la forma en la que esa música sigue circulando y sigue estando presente, digamos, como acompañamiento permanente. Digo, no, yo qué sé, yo vivo en Once, Balvanera. Entro a un negocio, digamos, donde se escucha cumbia y ya sé que hay pibes jóvenes o gente de mi edad, de acuerdo a la cumbia que se esté escuchando, pero que tienen un origen popular y que tienen una posición, digamos, ¿no? Marginal. O sea, la cumbia sigue siendo un lugar de pertenencia para los pobres, para los marginados, pero también para quienes se encuentran en esa diversión que propone la cumbia, también una vía de escape a la realidad. Eso, te estoy matando a preguntas, pero es porque me interesa todo lo que decís y es muy rico. En ese espacio del uso, no privado, pero no público de la música, ¿reemplazó al folclore o convive? Yo creo que en muchos casos, generacionalmente, en algunos casos lo reemplazó y en otros lo convive, digamos, en otros convive, porque Porque eh, Soledad y los nocheros los generaron ese nocheros, efecto de revivir en la vida sí, cotidiana. Me pasaba a ir a visitar el amigos, chaqueño el chaqueño palavecino para vecinos. también. Y Bueno, por la ejemplo, cumbia convive. claro, totalmente, totalmente. Yo qué sé, hay mucho diálogo como yo te decía antes, con el chamamé tropical, no tanto con la vertiente más legítima del folclore como la zamba, ¿no? Pero sí con el chamamé tropical, con la guaracha santiagueña, ¿no? Hay canciones de ahí que interpelan esa música de los Cabecitas Negras, que fue en su momento, ¿no? En los 40 y los 50, la música de los Cabecitas Negras que se fue transformando
pero que en definitiva terminó siempre interpelando a públicos similares. Entonces, para mí Anoté ahí hay una guaracha marca, una santiagueña, relación. ¿eh? ¿Cómo? Anoté guaracha santiagueña para revisar. Guaracha santiagueña. Un gran tema de la guaracha santiagueña es Doble Vida eh, de Quinteto Imperial. Pero digo, esa música, digamos, esa relación que tienen con la música, con el vivo, con la necesidad de encontrarse en ese refugio, en esa música como refugio y como identidad, para mí es permanente. Por eso yo insisto tanto en la relación entre música y clase social, porque me parece que hay un profundo vínculo de las clases populares urbanas con la cumbia particularmente, después con otros géneros también con el folclore, pero con la cumbia en particular, digo, la etnografía espontánea que uno hace a veces Sí. en los barrios todavía me sigue dando la razón, así que por ahora no es que ha sido desplazada, no, por ejemplo, no es que dejó de o no existió nunca el reggaetón, convive con el reggaetón, pero todo lo demás se suma a la cumbia, nunca la reemplaza. Ya para ir terminando, Sí. tu enfoque es etnográfico, sociológico, micro. Me gusta porque llegas a muy buenas conclusiones meso, que desde ahí es más fácil y más rico pensar lo macro. Pero a mí me parece que en todo ese mundo, plataformas como Spotify y YouTube, dejando de lado además que están las especializadas, pero digo, ese fenómeno de plataformización de lo musical genera fenómenos de interacción con lo territorial. Y esto es algo como pensando las cosas de la interdisciplina. Cuando estás en lo etnográfico, ¿no? Como es tu caso en esto que estamos hablando, eh, ¿hay espacio para estudiar la mediatización o se le deja a otra disciplina? Tipo, esto dejáselo a Fernández, esta parte, digamos, o a quien sea, digamos. ¿Cómo está funcionando eso? Que a mí me parece que hay mucho para hacer en ese entrejuego entre disciplinas. ¿Vos cómo lo ves? Mira, a mí me parece, siempre yo pensé que el abordaje tenía que ser interdisciplinario. O sea, la verdad es que yo cuando escribo un artículo, como estoy haciendo ahora con Elegante, me escuché todas sus entrevistas, pero voy a ver la cantidad de reproducciones que tiene. Y los dos datos para mí son relevantes en la argumentación que estoy elaborando. O sea, no dejo digamos, no es un dato menor que él haya llegado al top 1 con Bizarrap cuando grabaron la sesión 38 del Billboard Argentina. No es casual. Entonces, ese dato para mí forma parte de la argumentación, las plataformas no pueden quedar afuera, o sea, y la etnografía no debería obnubilar la posibilidad de sumar esa interdisciplinariedad en la mirada, que me parece que es la que lo enriquece y nos da la fotografía completa. Pero no está funcionando demasiado, ¿te parece que sí? Nosotros Eh, nos conocemos, digamos, y sabemos más o menos sí, qué hace el otro, estamos en relación y esto vale para muchos otros. ¿Está funcionando? Yo siento que te estoy viendo poco a vos. Si no voy a los congresos, si no voy a un congreso o no busco el libro o no leo, viste, alguna plataforma me avisa que publicaste algo, entonces miro, este, no me choco con vos o con, bueno, no sé, con Mercedes, o con gente que valoro y que respeto. ¿Vos lo ves así o yo pienso que el sistema académico, si no te moves mucho, te deja tranquilo, tranquila? sí, yo también creo eso. No, no, ahí coincido con vos. Yo creo que efectivamente nos leemos poco entre nosotros. Tenemos poco intercambio y hay como todavía no una mirada que no sé quién la alimenta, pero sigue existiendo, recelosa del campo del otro, ¿no? Como yo escribo sobre cumbia, la cumbia es mi campo y que nadie se meta, ¿no? O me tienen que Wow. citar siempre que hablen de cumbia. Bueno, yo qué sé, eso es una forma de organizar el estado del arte, pero bien se puede hacer un estado del arte sin citarme y no me pasaría nada. Yo no estoy tan segura de que seamos tan solidarios disciplinarmente. Me No parece estoy tan muy segura. bien, si te parece a vos, terminar la entrevista que tiene mucho Perfecto. que ver con la idea de estos encuentros que son para que
se sepa que hay un libro tuyo circulando, que tiene contenido, que tiene temas que interesan mucho más de la cumbia, mucho más allá de la cumbia, aunque si no lo incluyen falta algo. Así que te agradezco muchísimo, Malvina, y Bueno, espero que nos bueno, muchas sigamos gracias a viendo. vos y fue un placer esta reflexión y esta charla. Te mando un abrazo. Un abrazo para vos.